Hoy deseo que sigamos hablando sobre el Espíritu Santo y la realidad en que vivimos. Para ello, permítame guiarle a la historia de San Lucas 11, del 1 en adelante, donde el Señor nos da una de las más bellas enseñanzas sobre esto. Él dice que si nosotros, siendo padres humanos y en muchas maneras malos, no le daremos piedras a un hijo que nos pide pan, o serpientes en lugar de pescado, o escorpiones en lugar de huevos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Ahora, por favor, analicemos esto. El Señor Jesús nos está diciendo que si necesitamos pan, carne y huevos, pidamos al Padre y Él responderá llenándonos con su Espíritu Santo. Pareciera que lo que el Señor está diciendo no tiene mucha lógica. Si necesito comida, ¿qué hago con una llenura del Espíritu Santo? Si necesito dinero para pagar deudas, ¿de qué me sirve ser lleno del Espíritu Santo? O si los problemas en la familia arrecian y son tan difíciles que no logro resolverlo y lo que ocupo es alguien de la congregación, de la iglesia que llegue a socorrerme, ¿de qué me serviría una llenura del Espíritu Santo? Parece que para el Señor Jesús, en nuestro cada día, lo que necesitamos no es más pan, lo que necesitamos no es más dinero, y tampoco más gente que nos ayude. Lo que necesitamos es ser llenos de aquel que es la fuente de todo lo creado. Y le puedo asegurar que alguien lleno del Espíritu Santo jamás tendrá necesidad de nada. Es lo que nos enseña la palabra cuando al Señor le cobraron los impuestos y mandó a Pedro a tirar una cuerda al mar para sacar un pez donde vendría una moneda con que pagar los impuestos. No es el único ejemplo que tenemos en la Biblia de esto. En Mateo capítulo 6, verso 25, el Señor mismo nos dice, no se afanen por lo que van a comer, beber o vestir. De esas cosas se afanan los que no me conocen. Ustedes solo tengan una preocupación, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Parece entonces que lo que la iglesia necesita no es más pan, o más dinero, o más gente que le apoye. Lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesita es buscar más llenura del Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, verso 45 en adelante también me da una historia muy bella sobre esto. Natanael, un hombre escéptico, cuando escucha a Felipe decirle que encontraron a aquel de quien hablaba Moisés. Después de ciertas palabras, Natanael se interesa por conocer a aquel que le habla a Felipe. No ha terminado de llegar cuando escucha al Señor decir, he ahí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hasta ese momento Natanael había tenido el dato que Felipe le había dado. Pero en ese momento tocó la persona, tocó la vida, tocó al Hijo de Dios. El dato fue importante, pero fue más relevante conocer a la persona. Juan 11:24 también nos da un ejemplo de esto. María tenía el dato sobre la resurrección y cuando el Señor llegó le dijo, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero el Señor, luego de mandar a quitar la piedra y de llamar a Lázaro, cuando María ve a su hermano resucitado, vivo, María se da cuenta que tenía el dato, pero que ahora había tocado a la persona, había tocado la vida, había tocado al Hijo de Dios, el que podía traer de los muertos a cualquiera y darle vida una vez más. Permítame darle una verdad espiritual sobre esto. ¿Cómo puedo tocar la realidad del Espíritu para gozar de una vida plena? Número 1, revelación. No podemos seguir viviendo del dato. La iglesia moderna de Jesucristo se ha conformado con tener los datos. ¿Cuántas verdades bíblicas conocemos que no hemos podido experimentar realmente en nuestra vida diaria? Amado y amada, el Señor Jesús dijo en la Escritura que la leyéramos porque ellas daban testimonio de Él. La palabra es la verdad, pero la palabra tiene un único y principal fin: guiarnos a la persona, guiarnos a la vida, revelarnos al Hijo de Dios. Y como número 2 de esta verdad espiritual, disciplina. No podemos decir que la revelación lo es todo en la vida cristiana, a menos que incluyamos la disciplina como parte de esa revelación. Déjeme explicárselo bien. Puede habernos dicho Dios grandes cosas para nuestra vida,
Pero si no caminamos en ello disciplinadamente, la revelación no servirá de nada. Debemos aprender a caminar en lo que Dios nos ha dicho y obedecer. Amado y amada en el Señor, deseo terminar hoy diciéndole lo siguiente. No podemos seguir viviendo del dato, porque el dato solamente tiene una intención: guiarnos a la persona, guiarnos a la vida, revelarnos al Hijo de Dios. Quien busque el reino de Dios y su justicia definitivamente será saciado de todo lo que necesite, sea familiar, sea económico, sea espiritual, sea moral, sea emocional. Cualquier persona llena del Espíritu Santo sabrá que tiene un Dios que lo llena todo en todo. Dios les bendiga.